Bueno, hoy es un día muy poco común para el Parlamento Nacional y para el país. Un senador de la República, tercer candidato además al Senado para la próxima elección por el MPP, acaba de renunciar a su cargo, en tanto se enteró que ha sido solicitado el desafuero por la justicia penal después de que ésta tiene el caso a estudio hace más de 2 años. El fiscal Porteiro hizo documento extenso y muy fundamentado que demuestra lo que el Ministerio del Interior en su momento denunció como hechos con apariencia delictiva y que la comisión investigadora que se instaló en el Senado, que integró también la senadora Bianchi, entre otros, amplió y recibió de parte de una cantidad de personas que pasaron por allí. Hechos de apariencia delictiva irregulares que generaron daño al Estado por el abuso de funciones que desde el día 14 de marzo del 2010, 14 días luego de asumir, se empezaron a generar cuando Charles Carrera, director general del Ministerio, autorizó el ingreso al hospital policial de su esposa en ese momento para atenderse de un tobillo, y todos los funcionarios de jerarquía del Ministerio de confianza que no eran policías lo usaron durante años. Entre ellos, y este fue el motivo que llevó a la investigación con la que después descubrimos todo esto otro, el señor Víctor Hernández, víctima de una bala perdida que nunca se pudo demostrar su origen, pero que luego de ser dado de alta 6 meses después de ser internado en el Hospital de Clínicas, el mismo día el director general del Ministerio dispuso, Charles Carrera, que se lo internara a él y a su hermano en el hospital policial, falsificando su condición de policías, oficial subayudante, y estuvieron 3 años y medio utilizando el hospital, la hotelería, todos los servicios y además gozando de otras prestaciones. Se le operaron de los ojos, tuvo otras intervenciones que nada tenían que ver con él. Todo eso todavía no podemos averiguar para qué y por qué, pero lo demostramos. Durante ese tiempo, además, el director general dispuso el desvío de fondos públicos. Una ley determina que un fondo abona una vez por año la canasta a los policías en actividad en el entorno de los 5.000 pesos en aquel momento, y de ese fondo que tenía ese solo destino, Charles Carrera dispuso que se le pagara al señor Víctor Hernández el equivalente a un salario de policía de aquella época con tica alimentación. Como el tesorero se negó a hacerlo, le pidió por escrito la orden, el tesorero se guardó en un cajón las órdenes que durante 36 meses recibió firmadas por Charles Carrera de páguese ese dinero. Y se lo pagó, pero lo guardó. Cuando Asuntos Internos investigó, dijo, recibí órdenes. Eso está todo demostrado. Y eso aquí tiene un fin, que es acusar al hasta hoy senador Charles Carrera por abuso innominado de funciones en reiteración, situación que es tan grave y tan demostrada que el senador Charles Carrera acaba de renunciar para evitar que el Parlamento, que el Senado de la República tenga que discutir este tema analizando el expediente. De todos modos, el Senado de la República a la brevedad será citado para tratar su renuncia, y el expediente sin duda se abrirá en esa ocasión. Estamos por ver si el senador Charles Carrera además renunciará a su condición de candidato, porque si no lo hace será obviamente el tema de campaña. Están en la calle en la lista 609, no solo con su candidatura, sino con su foto en la lista como candidato al Senado, al próximo Senado. Quizás deba renunciar para no tener que renunciar después cuando la causa ya esté abierta. Todas estas cosas quedan por dilucidarse, pero confirmo que el senador Charles Carrera no fue objeto de persecución política, como nos dijo. Confirmo que el senador Charles Carrera volvió a hablar con la prensa hoy, pero no fue a defenderse nunca a la comisión investigadora. No compareció. Lo que le dijo a la prensa hoy y antes, nunca lo dijo ante sus pares.
Y confirma además que está solo. Que está solo. Hoy el Frente Amplio no lo acompañó. Renunció a su cargo en el Senado solo. Eso está normal, no te preocupes. Porque es muy grave la conducta de este senador, que compromete obviamente a todo el Frente Amplio en sus discursos de campaña. Andy, buenas noches. Estamos aquí para subrayar bastantes días. La pregunta que le hago es, usted decía recién en la conferencia de prensa que Gandini en su rueda de prensa manifestó Carrera, en su rueda de prensa manifestó renunciar a su banca, pero no lo hizo con respecto a lo que se viene, que es la postulación en la lista de 609. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Lo que acabo de decir, si Carrera no renuncia también a su postulación, obviamente que deja el tema pendiente en el debate de campaña, porque los ciudadanos están recibiendo una lista con un nombre de tercer lugar del Senado y una foto suya de alguien que acaba de aceptar que tiene que presentarse a la justicia y por eso renuncia a la banca, porque tiene cuentas que saldar con la justicia que lo acusa de un delito sumamente fundamentado y que en el transcurso pueden aparecer otros. Por lo tanto, yo creo que si quiere cerrar este tema, que se cerrará después que el Senado debata el asunto, debería también renunciar a su postulación. Quería consultar también, porque el propio Carrera ha dicho en la rueda de prensa que organizó que esto se trataba de una salvajada, lo que estaba pasando a nivel judicial, pero que en definitiva estaba cumpliendo con algunos pedidos de organizaciones de derechos humanos, e incluso saber si tiene algún tipo de valoración cuando dijo que en definitiva todo esto está pasando por un mal accionar de la policía en ese momento. A ver, yo no me puedo hacer eco de que el senador Charles Carrera trate de salvaje a la justicia. Si alguien comete una salvajada acá, fue la Fiscalía, que me parece una barbaridad. Segundo, tendría que explicar el senador Charles Carrera si las organizaciones de derechos humanos le pidieron que internara a su esposa en el hospital policial no siendo policía. La internó con una historia clínica que luce el nombre arriba de su esposa. No lo voy a repetir, pero decía 2 nombres, 2 apellidos y como firmaba mi mamá hace 60 años, de Carrera. Así como la diputada Susana Pereira la firmaba de Bonomi, para que supieran quiénes eran. 7 años lo usó la diputada Pereira, 2 años y medio la esposa de Carrera. ¿Se lo pidieron las organizaciones de derechos humanos? Eso se llama solidaridad con uno mismo. Ambas y otros tenían sus mutualistas y acceso a ellas a través de FONASA que pagaban. No pagaban el 4% para sostener el hospital policial. Muchos policías deben estar viendo esto enojados porque ellos sí pagan, tienen el descuento del 4% y usaron el policial sin ni siquiera pagar los tickets por medicamentos, internación, fueron intervenidos quirúrgicamente, tuvieron internaciones hospitalarias, todo gratis, sin pagar nada. ¿Eso es solidaridad con los derechos humanos de la propia familia o es un delito? ¿O es un abuso de funciones por estar en ese cargo que con el ejercicio de poder en una estructura disciplinada como es la policía no hay más remedio que acatar? Eso nos lo dijeron los jerarcas del hospital policial, lo recordará la senadora Bianchi, en comisión están las versiones taquigráficas donde nos dijeron, les dijimos que no podían utilizar el policial, pero nos dieron la orden. Bueno, eso no es solidaridad ni defensa de los derechos humanos. ¿Está anunciando alguna acción a partir de esto? ¿Cómo, perdón? ¿Alguna acción que van a llevar a cabo ustedes? La acción es la que corresponde. El Senado de la República está en receso, pero con las firmas necesarias se puede convocar, no puede mirar para el costado cuando la justicia está pidiendo un desafuero y cuando un senador acaba de renunciar. Por lo tanto, la semana que viene seguramente el Senado podrá estarse reuniendo para considerar ambas cosas. Y sobre el hecho en sí, Gandini, sobre lo que sucedió allí en el departamento de Rocha, ¿hay alguna investigación que se haya hecho en más profundidad? Porque ahí también cabe responsabilidad de la seccional donde sucedieron los hechos de la policía y por ende del Ministerio del Interior. Sí. Entonces, ¿se va a hacer una investigación con ese tema? ¿Va a haber algo más respecto a esto? Nunca sabremos o nunca podremos castigar a quien apretó el gatillo, porque el delito prescribió.
Se cumplieron los 10 años desde aquel hecho que sucedió en noviembre del 2012 y en el 22 prescribió el delito. Y si hoy supiéramos quién fue, no lo podríamos castigar. No pudimos saber. Nada, no hubo aportes que nos permitieran, podemos sospechar, no sabemos por qué, no sabemos por qué no se pudo averiguar. No sabemos si salió de la comisaría o no. El arma nunca apareció, había un arma calibre 22, rifle en la comisaría, no declarado y desapareció. No aparecieron cartuchos, no está la bala, porque la única está en el cuerpo todavía de Víctor Hernández y nunca se puso a extraer, por lo tanto se supone que es calibre 22. Todos esos temas nos llevan a una calle sin salida. Pero paralelamente a eso, esa noche lo internaron en el Clínicas a Víctor Hernández, lo atendieron, salió en una silla de ruedas dado de altas y ese mismo día, y no sabemos por qué, lo internó en el policial durante 3 años, estaba de alta, 3 años y medio, a costa del policial, el director general, él en persona, que además desde su bolsillo le dio dinero. Todo eso está declarado. Por lo tanto, las causas de por qué lo hizo no lo sabemos. Víctor Hernández era un militante del MPP en la época en que salió la bala, ya no lo es. Pero este no es un elemento que se haya probado. Los hechos, aquellos, quedaron prescritos. Los nuevos están acá, son una consecuencia del uso indebido de recursos públicos. Gandini, brevemente, en base a la información que nosotros manejamos de Fiscalía, este pedido de desafuero tiene que ver con el caso de Víctor Hernández y no con la atención de familiares en el hospital policial. Usted hablaba de Por ahora. Bueno, ahí está, le iba a preguntar. Usted decía que pueden aparecer otros delitos o de pronto otros elementos. O sea, ¿hacía referencia a esto? La Fiscalía se concentró en el uso del hospital policial denunciado en ese momento por el Ministerio del Interior a raíz de las órdenes que se dieron para atender a Víctor Hernández. Tanto la de su internación indebida y la falsificación de su condición de policía para poderlo internar, se lo internó como oficial subayudante de la policía, como con el dinero que se desvió para pagarle esa especie de salario cubierto a través de ticket de alimentación. Pero esa misma conducta, cuando estudiamos nosotros, nos condujeron a que era ya corriente desde antes y con parientes o amigos que funcionaban en cargos del ministerio. Probablemente eso resulte ser ampliado una vez que la causa sea tratada a nivel policial. Buenas tardes, Gandini Riolfo de BTV Noticias. En algunos actos o en algunas inauguraciones, el presidente de la República dejó deslizar que la justicia en algunos temas estaba como un poquito más lenta. Y usted también ha dicho eso. Con este pedido de la fiscal Porteiro, 3 días antes de presentar las listas que hay que presentarlas a la Corte Electoral de partidos el viernes, ¿le cambian algo la visión de la justicia a ustedes o no? Gracias. No, me confirma aquello de que tarda pero llega. Ha llegado una decisión muy triste para el Parlamento, pero que confirma una denuncia que el Parlamento hizo ya hace un largo tiempo y que antes había hecho con tenor similar el propio Ministerio del Interior. Antes de la fiscal Porteiro estuvo el fiscal Lagna. Transcurrió un largo tiempo, tenía 2 causas importantes, esta y la de Moravito, y en ningún caso hubo nada. La fiscal Porteiro comenzó a trabajar y eligió el camino largo, el de llevar este tema a juicio. Y para llevar a juicio tiene que estudiar, probar y fundamentar. Bueno, le ha llevado mucho tiempo sin duda, pero hoy hace esta solicitud que el Parlamento tiene que tratar en el momento que le toca hacerlo.